Biocultores, buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Bioethics News. Y bueno, como cada lunes, aunque tuvimos aquí un pequeño paréntesis, le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido profesor Pepe Arellano. Pepe, buenas noches. A todos, nuevamente un privilegio, como siempre lo hemos señalado, porque reflexionar acerca de los temas de la bioética en realidad siempre será un privilegio. Así es, Pepe. Y pues qué noticia tan tremenda vamos a reflexionar el día de hoy, pero muy necesario hacerlo por todo lo que puede representar. Y es esta cuestión de que en semanas previas la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues contra todos los pronósticos, porque aquí hicimos una emisión con nuestra querida doctora Fabiola Villela, a quien le mandamos un cordial saludo, y que invitamos pero no nos pudo acompañar, con respecto a esta sentencia ya de la década de los 70, Wade versus Roe, donde fue la puerta que abrió para que se legalizara el aborto en una gran cantidad de estados en Estados Unidos. Y bueno, yo todavía emití mi voto de fe en la emisión previa cuando comentamos esta noticia de que me parecía que había ciertos lujos que Estados Unidos no podía darse, y uno de ellos era justo atentar de forma abierta y grave contra los derechos, pues en este caso de los derechos reproductivos de la mujer, pues en un país que de muchas formas se considera un estandarte de la democracia en el mundo. Y bueno, pues como dicen, ¿no? No avientes algo al cielo que te puede caer en la cara. Pues tardé más en decirlo que, eh, pues contra todos los pronósticos, la Suprema Corte de Justicia anula esa sentencia y se viene toda una cascada de eventos que hasta la fecha siguen, porque literal quitó, digamos, ese amparo constitucional a la situación de el derecho a abortar. Pepe. Sí, vaya, esa es una noticia que de antemano hay que decirlo, no solamente afecta a Estados Unidos, a las mujeres norteamericanas, en este caso de manera específica y puntual, sino que establece un precedente bastante riesgoso, diría yo, para toda Latinoamérica. Recordemos que el problema del aborto en Latinoamérica no es un problema resuelto, que si bien en el caso mexicano ya ha habido pronunciamientos, aquí sí a favor del derecho a decidir de las mujeres por parte de la Suprema Corte de Justicia, este precedente lo que hace, además de la afectación que sufrirán las mujeres norteamericanas de manera directa, es que crea un precedente para que cualquier país que ya haya avanzado en este tema pueda dar marcha atrás. Si tú me lo permites, eh, quisiera dar una breve reseña para que nuestros auditorios, las personas que nos escuchen, tengan un poquito el contexto. Todo empieza con esta situación de llevar ante la Corte una controversia en el denominado caso de Roe contra Wade. ¿Qué es este caso? Recordemos que la justicia norteamericana es un poco o un tanto diferente a la mexicana en el sentido de que es una apelación más hacia casos específicos y puntuales, de donde se derivan pues una serie de leyes. Esta es una ley desde un caso específico de 1969, o sea, imagínate tú que desde 1969 había ya habido una controversia y justamente en el estado de Texas, donde una mujer de seudónimo Jane Roe, de ahí viene justamente este caso o el nombre de este caso, desafía las leyes del aborto en donde estaba prohibido, excepto en los casos de vida donde la madre estuviera en peligro. Este caso, esta denuncia de 1969, hasta 1973 llega a su apelación a la Corte Suprema, quien fallaría a favor de ella al interpretar que el derecho del aborto sí estaba protegido por la Constitución. Es decir, estamos hablando que se derogó una ley de casi 50 años, lo cual nos está hablando de que jamás, 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 y por eso la bioética creo que aquí debe de estar siempre pendiente, podemos echar las campanas o las banderas al triunfo
o decir que cuando en México la Suprema Corte se pronuncia a favor del derecho a decidir de las mujeres, eso significa que no puede haber un paso, y en este caso yo no diría un paso, sino es un aventarse al precipicio de manera brutal en el caso de Estados Unidos, y esto pues hace justamente de que tengamos siempre una y otra vez que ir repasando la serie de argumentaciones que se dan en torno a favor del derecho a decidir de la mujer, ¿no? Lo primero, y es allí, y aquí yo me disculpo en tanto hombre, y que soy beneficiado efectivamente de la herencia patriarcal histórica que me ha formado y me ha fortalecido y he llevado ventajas sobre las mujeres, lo que siempre he señalado es de que este tipo de leyes, lo primero es que va a afectar a las mujeres pobres. No sé qué pienses, doctora Netza, sobre este punto. Es una criminalización, obviamente, sobre todo a las mujeres, pero sobre todo sobre las mujeres jóvenes. Y déjame aquí hacer un paréntesis, que justamente el fin de semana ya se dio el primer caso, ¿no? En donde a un hombre adulto, obviamente, había violado en reiteradas ocasiones a una niña de 10 años, obviamente la embaraza, esta niña pues tiene que recurrir a una serie de recursos y tener que irse a, creo que al estado de Indiana, a poder realizarse lo que pudiéramos decir un aborto turístico, porque bueno, de alguna forma tiene los recursos para poder realizar viajes al interior y poder pagar una clínica privada. El punto es que las mujeres más vulnerables son las mujeres pobres, obviamente las niñas, ¿no? Como el caso de violación, y que por cierto ya existe una denuncia penal en contra de la médico que practicó el aborto a esta niña de 10 años que había sido violada. Cosas así absurdas están ocurriendo actualmente en el país del norte, y que además pues va a vulnerar, insisto, las mujeres pobres, obviamente las mujeres jóvenes, sobre todo aquí hay una criminalización y una desprotección total a la niñez, y por otra parte también eso va a acentuar justamente que a nivel Latinoamérica, como lo dije al inicio, pues los grupos de ultraderecha o grupos ultraconservadores, pues estén sobando las manos una y otra vez, porque si esto está ocurriendo en un país denominado como de las libertades, imagínate lo que va a ocurrir en Latinoamérica. Doctora Netza. Sí, muy de acuerdo a todo lo que has comentado, pero lo que aquí realmente hay que ver un poco más el asunto de fondo porque, pues, obvio, la repercusión social pues no es ni discutible, pero lo que aquí, digo, llama poderosamente la atención es como un país de esta envergadura, porque digo, nos guste o no, independientemente de que seamos anti-yanquis y anti-imperialismo y etcétera, Estados Unidos es Estados Unidos. Y que Estados Unidos haga esto, obvio tiene un impacto, como bien dijiste, pues al menos de Occidente para acá. Pero lo que también llama más la atención es la forma, o sea, el punto neural, porque el argumento más fuerte es que no existe en la Constitución un derecho al aborto como tal. Pero es que no existe en la Constitución de ninguna parte del mundo muchos derechos como tales. Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué un analista decía, bueno, si ya se metieron con el aborto, con el derecho al aborto de esta forma, entonces, una de dos, o se abre la puerta para que se metan con otros derechos también de esta forma, como por ejemplo el derecho al matrimonio igualitario, tampoco existe en la Constitución de forma explícita, y muchos otros derechos que no existen en la Constitución de forma explícita y en realidad en ninguna Constitución de ninguna parte del mundo, porque la Constitución, entender que es un marco general sujeto a judicatura, es decir, a una interpretación, y ese marco general
de pronto puede estar amparando muchos derechos sin que estén explícitamente especificados en la Constitución, porque muchas constituciones cuando se elaboraron, que para fines prácticos siglo XIX, siglo XX, o mejor dicho, mitad del siglo XVIII, todo siglo XIX, es cuando más o menos se conformaron la mayoría de las constituciones, pues no existían estos fenómenos, o sea, mejor dicho, el fenómeno existía, pero no existía la suficiente evolución moral y ética para entender que tenían que ampararse constitucionalmente. Entonces, dice, si se metieron así con el aborto, una de dos, o se abrió una puerta muy peligrosa para estar atentando contra otros derechos, o se vuelve ya una situación mucho más grave de que no se metan con otros derechos no explícitos en la Constitución y solo lo reduzcan a la cuestión del aborto. Lo cual sí ya es de verdad un ataque brutal en contra de los derechos reproductivos de la mujer. Porque entender que el aborto está inserto en este derecho más amplio, y ese derecho más amplio, si bien no está de forma explícita en las constituciones, sí forma parte del marco de los derechos humanos. Y los derechos humanos sí están protegidos por el marco constitucional de todos los estados, al menos afiliados o adscritos a la ONU. Y Estados Unidos es uno de ellos. Entonces fue ahí un trompo jurídico obvio, con muchos intereses de por medio, con el conservadurismo llevando la batuta, y que simplemente pues hicieron la acción aparentemente justificada desde el punto de vista jurídico, pero pues así como le buscaron la filigrana a lo jurídico, también me parece que hace falta que le busquen la filigrana por otro lado para entender que hasta cierto punto es un tecnicismo por medio de lo cual se justificó esto, pero también es algo anticonstitucional. O sea, atentar contra derechos un poco más universales, que si bien no es un derecho universal absoluto como libertad, dignidad, pero sí es un derecho, digamos, como de los mayores, de los de primera y segunda, no de primera, pero sí de segunda y tercera generación, diría yo, y que también habría que ver hasta dónde estos jueces actuaron de forma anticonstitucional. Pepe. Sí, de hecho, para nuevamente enmarcar cuál fue el sentido o cuál fue la argumentación de la cual tú haces referencia, no es tanto que la Suprema Corte en Estados Unidos haya prohibido el aborto, sino lo que hace es de que retira esta protección que se había dado desde hace 50 años, bajo el argumento, que estamos hablando de hace 50 años, ¿no? En donde en aquel momento los jueces habían interpretado la denominada 14 enmienda de la Constitución, que reconoce no el derecho a abortar, reconoce el derecho a la privacidad de la mujer, en donde se interpreta que allí se encuentra recogido también el derecho de las mujeres en este caso, pues a interrumpir el embarazo. Ahora, la nueva decisión revierte este criterio y lo que hace es que de alguna forma la Suprema Corte de Estados Unidos se lava las manos y devuelve a las autoridades de los estados la decisión de prohibir o permitir el aborto. ¿Qué significa? De que no están diciendo no, pero están abriendo la puerta. Creo que a la fecha ya van 11 estados en Estados Unidos que incluso ya hasta tenían preparado la manera de la prohibición, y que ahora, con esta decisión, ahora al estar en manos ya no protegida desde la Suprema Corte, sino dejarla justamente al criterio de cada estado, que en este caso que tendría la potestad de decidir,
Es entonces donde se desencadena toda una serie de consecuencias y se simbra la sociedad norteamericana, ¿no? Hay un reportaje muy interesante de una profesora, ahorita te recuerdo el nombre, pero, se me estaba olvidando, creo que es la Universidad Estatal de San José en California, ahorita recuerdo el nombre, en donde ella justamente señalaba de que el hecho de que cada estado ahora esté justamente encaminado a poder legislar, estados liberales como Nueva York, evidentemente están haciendo todo lo posible e incluso teniendo una serie de acciones para reforzar lo que la Suprema Corte quitó como protección desde arriba, pero hay estados como por ejemplo Texas, ¿no? Empezando por estados así muy conservadores, pues que están haciendo exactamente lo contrario. ¿Cuáles serían las consecuencias, a decir, de esta investigación que se realizó en esta universidad? Lo primero, y aquí y hay que hablar de datos y de hechos contundentes, es de que lo que es previsible y que además el caso latinoamericano, en donde lamentablemente el caso mexicano está circunscrito, es que la tasa de mortalidad materna evidentemente se va a disparar, doctora Netza, ¿no? Van a empezar, el hecho de la prohibición del aborto no elimina el fenómeno del aborto, ¿no? Y las prácticas clandestinas, tanto al interior como de incluso pseudomédicos, pues va justamente a llevar a que la tasa de mortalidad de las madres, en este caso, de las mujeres embarazadas, pues va a subir. Se calcula que incluso en un primer momento suba hasta más de 20%, ¿no? En Estados Unidos, que además es un país industrializado y que no debería de existir muertes maternas. Por la otra parte, va a subir también la tasa de mujeres que van a estar presas, lo que ya comentábamos, ¿no? La prisión va a ser la manera punitiva de llevar a las mujeres, en este caso, pues a la cárcel. En el caso de México, una vez platicando con Verónica Cruz, que es una activista del movimiento Las Libres en Guanajuato, ella decía que en realidad no existe un número fiable en el caso de México para saber en efecto cuántas mujeres se encuentran por abortar, porque incluso hasta le cambian el nombre, ¿no? Es decir, utilizan cualquier otro nombre menos el del aborto. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, no sé si ya lo habrán cambiado o todavía sí, o todavía permanezca, pero el último dato que yo tenía era que incluso ya habían desaparecido la palabra aborto y hablaban de homicidio en grado de parentesco, ¿no? O sea, nada más chécate la frasecita, ¿no? Y por supuesto, también se pueden anticipar muchos arrestos, no solamente de las mujeres, sino de las personas que las ayuden, incluso de pacientes que se representen en los hospitales tras tener un aborto ilegal, ¿no? Muchos médicos, evidentemente el sector médico, y aquí creo que tú tendrás una opinión mucho más precisa que la mía, se van a ver obligados a denunciar a pacientes que hayan llegado con un problema de aborto y porque pues por miedo a que el propio médico, aun cuando él, su labor sea diferente, pues tendrá que denunciar, ¿no? Esto también va a someter a crisis fuerte las propias convicciones de aquellos médicos y médicas en los estados en donde esto esté prohibido. Y además, muchas de las mujeres que también serán condenadas para utilizar medicamentos u otros métodos. No se trata solamente entonces el impacto sobre la cuestión del aborto, sino también de los medios que hoy por hoy se utilizan, como la píldora del día siguiente, por ejemplo, que para muchos es una cuestión o es un tratamiento antiabortivo y que va a dar como consecuencia embarazos no deseados. Vaya, el futuro de las mujeres en Estados Unidos se ve por demás oscuro, doctora Netza. Pues sí, pero aquí el punto también es un poco ontológico, o sea,
es un mensaje fortísimo de una especie de cosificación hacia la mujer, de evaluación, o sea, el tú no mereces, o sea, el tú no mereces este amparo, el tú no mereces esta protección, porque la dejas sujeta, pues muchas veces a la moralina, a la biomoral, incluso a la veleidad de los congresos locales. Y ahí en los congresos locales, pues muchas veces impera el uso y costumbre. O sea, seamos honestos, si el Estado es conservador, pues el Congreso local la mayoría de las veces son conservadores y las leyes que promueven o que amparan es sobre uso y costumbre, o sea, sobre la idiosincrasia que caracteriza a ese Estado. Y esto obvio pues las deja en un desamparo todavía más exponencial. Bueno, pues Europa creo que lo está comprendiendo y la Unión Europea ha iniciado, o sea, ha hecho andar una iniciativa para tratar de pues tener cierta opinión o cierta participación en esta situación, aunque sabemos que pues no es vinculante porque pues ahora sí que el vecino no se puede meter en la casa del vecino a decir cómo se deben hacer las cosas, pero es un intento de tratar de hacer ver que un Estado democrático y con tanta impacto en Occidente no puede hacer retrocesos de esta naturaleza. O sea, es que ese es el punto. Más allá repito, más allá de los tecnicismos legales, está la cuestión político-social y creo que aquí Estados Unidos no está percibiendo la responsabilidad que tiene para con Occidente. Y digo para con Occidente porque desgraciadamente puede volverse una bola de nieve hacia otros países, en especial Latinoamérica. Aquí es donde yo creo que sí va a tener su beneficio esta cultura que de pronto sí se marca y de pronto no se marca de el antiimperialismo. Creo que ahorita va a tener su beneficio para no seguir como ejemplo a otros países esta cuestión que está pasando en Estados Unidos. Y te repito, o sea, es este mensaje brutal que una decisión de esta magnitud tiene de la mujer no merece, o sea, la mujer como esta entidad, este individuo que tiene una particularidad en el marco de la humanidad, que es el hecho de poder reproducirse, o sea, mejor dicho, de tener la capacidad de dar cobijo y forma a otro ser, pero que por ciertos también derechos individuales de pronto no quiere hacerlo o por las circunstancias que sea, no quiere hacerlo, pero al quitar este amparo constitucional, pues es también un mensaje brutal de tú no mereces este nivel de amparo. Y eso también te repito, es una cuestión de, pues hasta cierto punto de victimización legal hacia la mujer en esta entidad ontológica, porque la mujer no es culpable de que de forma natural, o sea, por pura biología, sea capaz o sea, de ser el ente, el elemento por el cual la humanidad puede reproducirse. Tampoco es culpable de eso. Y de esta forma pareciera que pues no nos interesa, te tienes que sujetar a lo que nosotros decimos. Y yo creo que ahí también es una situación muy, muy grave en materia de amparo, amparo jurídico hacia la mujer. Pepe. Pues vaya que el pueblo, las mujeres, concretamente en Norteamérica, tendrán, y ese es el gran llamado, recordemos que vienen dentro de poco las elecciones intermedias, en donde se elegirá justamente las cámaras, y allí es donde veremos volcado justamente a las mujeres. Por supuesto, hay actores innombrables,
del sector republicano, que ya salieron a flote y que ya están en campaña, y que además una de sus grandes banderas es justamente de manera cínica, yo diría, incluso llegar a argumentar, como es el caso de Donald Trump, para variar, ¿no? Que ya está en plena campaña, de que este tipo de leyes es voluntad de Dios, así lo declaró, ¿no? Esto ocurrió gracias a la voluntad de Dios, ¿no? Y que es la misma voluntad de Dios que en este caso permite, por ejemplo, el que se vendan armas a menores de edad o a jovencitos de alto impacto, y que ya sabemos las masacres por las cuales está pasando este país. Entonces, es un partido que también hay que nombrarlo, ¿no? El Partido Republicano, en este caso los Estados Unidos, que está enfrascado en justamente en llevar a la mujer a lo que tú has denominado de manera bastante precisa, que es simplemente una cosa. ¿Y qué es esa cosa? Pues es una máquina de hacer hijos, ¿no? Es una máquina de solamente procrear. Recordemos que esta cosificación no es algo reciente, es producto propio de la historia, y que para el caso, ya haciendo un poquito de memoria histórica, recordemos que la primera constitución que cosifica a la mujer únicamente con la función de generar hijos es la Constitución francesa en el triunfo de 1789, cuando triunfa la Revolución Francesa, ahorita que lo estás comentando, que se declara los derechos del hombre y del ciudadano. Era literal, o en su momento fue literal, ¿no? Los únicos que podían adquirir la ciudadanía francesa siendo mayores de edad eran los varones. Y cuando se preguntan las mujeres, evidentemente, en este caso en Francia, y cómo es de que la mujer no aparece en ninguna línea que es ciudadana, la respuesta es contundente. Y la respuesta que da esta constitución, que además se presenta a nivel global como una de las constituciones que generan mayor libertad, es que la mujer no es ciudadana, y agárrate, textualmente afirman, la mujer es madre de ciudadanos, es decir, una máquina productora de hijos. Ellas obviamente no tienen ningún tipo de derecho, y su única función pues es la procreación de ciudadanos, y le hace de hombres ciudadanos. Lo cual nos lleva a una nueva reflexión, y bueno, no una nueva reflexión, a no dejar de reflexionar desde el campo de la bioética, que justamente este tipo de leyes lo que hace es que anula la dignidad, la libertad, la racionalidad, en este caso, de la mujer. Doctora Netza. Tal cual lo acabas de decir, Pepe, tal cual. O sea, pareciera que la mujer no tiene derecho a la libre elección, eh, incluso sobre su cuerpo. Entonces, yo creo que aquí se viene una dura batalla, porque, pues eso también ponerlo en el tapete. No es lo mismo, y salve la analogía que voy a hacer, pero la mujer de ahora pues no es la misma del siglo XVIII. Entonces también esto seguramente va a llevar a una férrea resistencia, y que confiemos eventualmente revierta esta situación. Porque, repito, ¿por qué no han hecho lo mismo con otros derechos que tampoco están en la Constitución? Porque claro, ahí pues no es un atentado directo contra la mujer, sino ahí ya se meterían con otras comunidades que políticamente tienen otro peso. Pero aquí, te repito, aquí es una situación muy neural, y que va muy al centro de esta cuestión, esta capacidad que la mujer tiene para justo gestar. Entonces, es que fue un dardazo al vientre, y yo creo que apenas estamos empezando si bien es el tercer capítulo de lo que inició hace un buen rato, en mi opinión, al mismo tiempo es un primer capítulo de una lucha férrea que seguramente va a consumir lo que reste del siglo,
para revertir esto y para volver a posicionar a la mujer como un sujeto de derecho constitucional en materia de cuestiones reproductivas, porque creo que ahí está el punto, o sea, la mujer como un sujeto de derecho constitucional. Porque aquí el punto es ese, que pareciera que la mujer no tiene el derecho a ser un sujeto de protección constitucional. Es el colmo, o sea, de verdad es el colmo. Esto fue irse más atrás de la época medieval, o sea, esto es premedieval. Entonces, creo que apenas estamos viendo la forma, o sea, la forma en que las mujeres, en ese sentido, van a pelear, en este caso las mujeres estadounidenses, van a pelear la forma de convertirse en sujetos de derecho constitucional. Y fíjate, nada menos lo que estamos diciendo. Y de esta forma, eventualmente, seguramente van a revertir esta situación. Yo al menos sigo conservando la fe de que Dios iluminará el camino, porque dudo mucho que Dios solo vea a los republicanos. Sí. Entonces, Parece que Dios es un Dios que privilegia a los varones, en este caso, desde la visión de los republicanos. y a los varones republicanos Claro, exclusivamente, o sea, por únicamente a supuesto, los republicanos. claro, claro. Sí, tú lo has dicho, bien si esta resistencia no se da y no tenemos una resistencia férrea que pueda revertir esto que está ocurriendo, como ya lo ha señalado anteriormente, pues vienen los derechos de las diversidades, vienen los derechos de las personas afrodescendientes, que también no la tienen ganada. Es decir, esta resolución lamentablemente pone en el paredón todo tipo de derechos ganados, en este caso por el país de las libertades, y que eso hace justamente a un llamado a todos los biocultores, biocultoras en nuestro país a no dejar, a no confiar que porque ya hay un reconocimiento al matrimonio igualitario o porque la Suprema Corte en algún momento ya se pronunció a favor del derecho o porque ABCD, no la tenemos ganada, ¿no? Es decir, los derechos son siempre frágiles, siempre hay que estarlos cuidando, siempre hay que estar velando por ellos, porque en cualquier momento puede haber tropezones. Bueno, esto es más que un tropezón, es un retroceso brutal en la justicia y en la dignidad de las personas humanas, doctora Netza. Y de todos, Pepe, de todos. O sea, estás mencionando a los grupos vulnerables por definición, pero realmente, o sea, esto puede llevar a que nadie esté exento. O sea, al rato es el ciudadano común y entonces empieza a ser una especie de fascismo muy disimulado, o sea, un fascismo no militar, pero sí un fascismo jurídico, donde literal todos, de muchas formas, acabemos siendo despojados pues de derechos elementales. Entonces de ahí la importancia justo de lo que estás comentando, de no confiarnos, de estar vigilando, de estar siendo críticos con nuestro propio entorno y sobre todo de pues cultivar estas situaciones de el diálogo, la reflexión, el sentido crítico, que de pronto parecen así como muy al aire, pero que son los elementos que nos permiten detectar a tiempo incluso situaciones que nos puedan acabar vulnerando a todos. O sea, el fascismo, el totalitarismo, el autoritarismo, pues son situaciones que de pronto creemos que fueron de una época y cuando menos vemos la estamos teniendo, como dicen en el pueblo, la víbora la podemos tener ya en la cara a punto de mordernos y nosotros no darnos cuenta justo por no cultivar
estas cualidades, estas facultades que nos permiten la advertencia de peligros. Entonces, biocultores, por favor, acompáñenos cada lunes. De pronto les fallamos, pero créanme que no es por voluntad. De pronto la vida nos rebasa también, pero aquí estamos puntualmente cada lunes con nuestra reflexión, justo en esta intención de hacer comunidad, de mantener esta situación, nuestro gym bioético, para que la red Geviana, el sentido crítico, el sentido ético, pues lo tengamos ahí muy a flor de piel y podamos en un momento dado vislumbrar los peligros que me parece, o sea, además de las comunidades vulnerables, de los grupos vulnerables, como bien ya lo mencionaste, Pepe, en realidad todos estamos en esa línea. Pepe, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos y a todos, porque las noticias en bioética merecen ser reflexionadas. Así es, Pepe. Pues gracias, biocultores. Esto fue Bioethics News. Y pues apóyennos, por favor, suscríbanse, denle like, compartan y los esperamos aquí hasta la siguiente. Gracias y recuerden, por el bienestar de todos, cultivemos bioética. De verdad, cultivemos bioética. Hasta la siguiente. Gracias.